Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios le bendiga a usted, amigo, amiga, hermano, hermana. Usted que va a ver este video o que va a escuchar esta enseñanza. Aquí quiero saludarlo una vez más. No sin antes mencionarle que estamos continuando con la segunda parte acerca del diezmo. El tema que hemos tratado de empezar a enseñar. En la primera parte del video nos quedamos en Mateo capítulo 23, su versículo 23, donde el Señor Jesús reprendió a los fariseos y a los escribas, porque ellos estaban mal administrando todos los diezmos que el pueblo de Israel llevaba al alfolí. Y aquí Él les dice en el capítulo 23, versículo 23 les dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesús está siendo bastante enfático y les está diciendo: hipócritas, ustedes son hipócritas, porque a ustedes les es más importante llevar el diezmo que hacer justicia, que hacer misericordia y que tener fe. Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Y nosotros vemos a la luz de las Escrituras que el problema no era que ellos llevaran el diezmo. Aquí había un problema. El problema no era con los que llevaban el diezmo, sino el problema era con los que administraban el diezmo. Y luego les dice, en el 24 les dice: guías ciego. ¿Quién es un guía? Un líder. En este caso, los fariseos y los escribas eran los líderes de aquella época. En este caso, hoy en día los líderes son los pastores o los líderes de la iglesia, los que administran los fondos que se llevan a una congregación, a una determinada congregación. Y Él les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, les está diciendo: ustedes tratan de colar las cosas más pequeñas, les dice, pero dejan pasar las cosas más grandes. Dejan pasar las cosas más grandes y los trata de hipócritas. Ahora, vemos nosotros de que aquí había un agravio en contra de la justicia. Había un agravio que no se estaban haciendo las cosas de la manera correcta. Pero alguien dirá: bueno, en realidad yo no soy israelita, pero Abraham tampoco era israelita, pero Abraham dio el diezmo. Y por Abraham es que nosotros llevamos el diezmo. Veamos el contexto en el cual, donde habla acerca del diezmo que llevó Abraham, porque yo tengo entendido a través de las escrituras que Abraham no diezmó de lo suyo, sino Abraham diezmó de lo que él recuperó de todo lo que unos reyes le habían saqueado a su sobrino Lot. Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 14, su versículo 20. Génesis 14, su versículo 20, donde dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Punto. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cualquiera dirá: pero sí, Abraham aquí dio el diezmo. Sí, pero veamos el contexto. O sea, ¿de dónde sacó el diezmo Abraham? Dicho en otras palabras. Porque yo no puedo solo tomar un versículo y hacer un tema sin entender la razón por la cual se llevó a cabo, o por la cual Abraham dio el diezmo en este caso. Y vamos a notar a través de las escrituras que este asunto empieza desde Génesis 14:1 y dice de la siguiente manera: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra
Birsa, rey de Gomorra, contra Sibna, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Haseson Tomar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma. Aquí es donde quisiera que se ponga atención. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra en el 11, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En el 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. El 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás. La Biblia dice que Abraham, después de haber escuchado que su sobrino Lot había sido llevado prisionero por los reyes que hicieron guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, cuando Abraham se entera que su sobrino había sido llevado, él, sus mujeres, sus criados, sus hijos, todas sus pertenencias, dice que Abraham, en el versículo 14, dice que Abraham, con 318 más que habían en su casa, dice que se fueron siguiendo aquel grupo que habían devastado a Sodoma y Gomorra. Cuando le dan alcance, ellos hacen una guerra contra este grupo y toman todo lo que habían saqueado de Sodoma y Gomorra. Y también a Lot, su sobrino. Dice la Biblia que cuando ellos regresan, cuando están regresando, dice que se encuentra Abraham con Melquisedec. Melquisedec era un rey de Salem. Y cuando vamos al contexto de quién era Melquisedec, era un sacerdote del Dios Altísimo. Pero note usted que Abraham no diezmó de lo suyo. O sea, Abraham no sacó la 10ª parte de lo que él tenía, sino Abraham sacó la 10ª parte de todo lo que él había recuperado para dárselo a Melquisedec. Ahora, después de haber entendido esto, nosotros veremos. Luego dice en el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de la tierra. O sea, Abraham le entregó los diezmos. Sí, pero la pregunta es, ¿lo siguió haciendo? Bíblicamente no podemos decir, sí, Abraham continuó dándole el diezmo cada vez que Abraham sacaba el fruto de la tierra, le llevaba el diezmo a Melquisedec, porque no puedo yo decir algo que la Biblia no lo dice. Sería ya mi enseñanza y no la enseñanza de la Biblia, o no la enseñanza de la palabra de Dios. También nosotros vemos que lo que Abraham diezma no es de lo suyo. Lo que Abraham diezma es de todo lo que él había recuperado. Él sacó la 10ª parte y se lo dio a Melquisedec. Porque Abraham ya era rico. Abraham ya tenía riquezas. Probablemente pueda ser que sí, tal vez él ya practicaba el diezmo. Porque pueda ser. ¿De dónde saca él la idea? Probablemente porque ya él tenía una práctica de llevar el diezmo. Pero bíblicamente usted no va a encontrar un versículo que Abraham haya estado practicando el diezmo, sino que Abraham dio el diezmo de todo lo que recuperó, de todo lo que le habían saqueado a su sobrino Lot. En el 21, entonces si el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Escuche bien, dame. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Imagínese que todavía el rey le dice, dame las personas y llévate todo lo que tú volviste a recuperar, es tuyo, te lo doy, pero devuélveme a las personas. Eso es lo que le dice el rey de Salem. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Note lo que está diciendo aquí la escritura, que Abraham le dice de lo que es tuyo. O sea, Abraham no sacó diezmo de lo suyo, sino lo que él diezmó era algo que era de Sodoma. Excepto solamente en el 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Hay un contexto acerca del diezmo. Yo no puedo venir y crear una doctrina meramente mía. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hicieron el pueblo de Israel. Ellos tenían 613 mandamientos, los cuales no se podían cumplir. Yo no puedo imponer o una persona no puede venir como líder e imponer una doctrina que la Biblia no enseña. Porque la Biblia aquí no enseña que Abraham daba el diezmo de todo lo que Dios le daba. Aquí la Biblia enseña de que Abraham dio el diezmo de lo que él había recuperado, que era lo de su sobrino Lot. Con humildad, con bastante humildad, cualquiera que pueda decir algo diferente a esto, aquí la escritura es clara. Luego vemos que Jacob también hizo una promesa. Jacob no dio el diezmo sin antes ser bendecido. Él dio el diezmo después de haber ser bendecido. Pero veámoslo a través de las escrituras. Y para ello, vamos a ir ahí mismo a Génesis 28. Génesis 28, del 10 al 22. Pero yo voy a leer primero con usted el 22, o quiero compartir con usted el 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La mayoría de los que enseñan este tema del diezmo solo toman, por ejemplo, el versículo 22 y empiezan a dar una explicación, pero no le explican de dónde sacó o de dónde surge la idea de Jacob de tomar o de hacer una promesa con Dios. ¿De dónde surge la idea? O sea, no es que a Jacob, bueno, haré esto porque se me ocurre, porque no.
sino hay una razón por la cual él lo hizo. Y lo vemos desde el versículo 10. Recuerde que en el capítulo 14 vimos de que Abraham sí dio el diezmo, pero había una razón de dónde saca él el diezmo. Vemos, en el 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Un tantito de atención ahí. Primero Dios le hace una promesa a Jacob y le dice, donde tú estás, toda esa tierra será tuya. O sea, aquí el que hace la promesa con uno es Dios, o en este caso aquí es Dios el que le promete a a Jacob. Y de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Jacob, Jacob hace un voto con él. No es que Jacob dice, bueno, yo te voy a dar el diezmo, pero tú me vas a bendecir. Así no funciona aquí. Aquí Jacob no le está diciendo, si tú me das, yo te voy a dar. No, aquí Dios le dice a Jacob que lo va a bendecir. Después de que Dios lo bendice a Jacob, ya lo ha elegido para bendecirlo, Jacob hace la promesa con Dios. Recuerde que Jacob iba huyendo después de haber cometido un agravio en contra de su hermano Esaú. Después de haberle quitado la primogenitura a Esaú. Sin embargo, Dios le hace una promesa a Jacob. Y continuamos. En el 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios y Jacob Dios tiene algo especial para Jacob. Dios ha trazado ya un plan para Jacob. Ahora, a Jacob es el que tiene que tomar la decisión qué hacer. Y vemos, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob le hace una promesa a Dios. Eso es evidente. Pero también es evidente de que Dios le hizo una promesa a Jacob que lo iba a bendecir. Es que Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios injusto. Dios sabe todas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Dios sabe de que la viuda tiene necesidad de ser bendecida, no de ella bendecir. Pero hoy muchas denominaciones enseñan que la viuda, si da más, va a recibir en abundancia. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le dice, acuérdate de las viudas, pero de las que son verdaderamente viudas, les dice. ¿Sí? Entonces, en el pacto o en el plan de la gracia o en este plan de la salvación, en la gracia en la que hoy se supone que estamos viviendo, la viuda no es la que tiene que llevar el diezmo, sino la viuda es la que tiene que recibir la bendición, bíblicamente hablando.
bíblicamente hablando. Vemos que Jacob le hace una promesa a Dios, pero Dios ya le había prometido a Jacob que lo iba a bendecir. Y algunos aquí lo hacen al revés, porque dicen, si usted lleva el diezmo a la iglesia, Dios lo va a bendecir. No, Dios primero le dio a Jacob y luego Jacob le lleva el diezmo a Dios. Sí, porque es que nosotros no podemos, ¿cómo se puede decir? Nosotros no podemos impresionar a Dios. Yo no puedo impresionar a Dios con lo que Él me ha dado. Nosotros, o el ser humano, da por agradecimiento. ¿Sí? El ser humano da porque Dios ya le ha dado. Pero muchos enseñan, si tú le das a Dios, Dios te va a dar a ti. Así no funcionan las cosas. Dios lo va a bendecir a uno en su benevolencia. Le va a dar a uno lo que Él en su plan ya tiene trazado para cada uno de los creyentes. Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27. Y solo quiero compartir con usted quiero compartir el versículo 30 y 33. No voy a leerlo todo porque aquí habla acerca de todo. Si usted lee el 27, ahí se va a encontrar con muchas sorpresas, pero quiero leer el 30. 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Recuerda que en la primera parte, si usted no ha visto la primera parte de esta enseñanza, en la primera parte yo enseñaba y decía que es Dios el que impone esta ley, le da esta ley al pueblo de Israel. Aquí en Levítico ya hay un pueblo de Israel, ya son los descendientes de Israel, los descendientes en este caso de Jacob. Y aquí es Dios el que establece la práctica y la norma del diezmo. ¿Por qué? Porque recuerde que los levitas habían sido separados para el culto ministerial, para el ministerio dentro del tabernáculo. Y ellos nunca recibieron tierra, no recibieron heredad. Por lo tanto, ellos eran los que iban a recibir el diezmo. Pero también ellos estaban obligados a darle el diezmo, del diezmo que ellos recibían, darle la 10ª parte a los sacerdotes. Y eso lo vamos a ver en una otra parte porque ya el tiempo se está yendo. Aparte de, usted ve que aquí en el versículo 31, Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, por ejemplo, si alguien en lugar de llevar el 10%, lleva el 9%, ya rescató algo de la 10ª parte. Y si alguien lleva solo el 9%, desde ya cometió un pecado con Dios. Y dice que si solo presentó el 9% o el 9.95 o 9.99%, ya cometió una falta. Por lo tanto, debe de añadirle la 5ª parte de su precio. ¿Sí? O sea que bíblicamente hablando, las cosas son diferentes. Bíblicamente hablando, las cosas ya no son iguales. Yo le invito, si usted ha llegado hasta aquí a ver esta enseñanza, lo invito a que vea la primera parte. Yo haré con todo el gusto, porque el objetivo es enseñar lo que la Biblia enseña, no enseñar lo que una denominación quiere enseñar. Haré una tercera parte, probablemente hay una cuarta parte, porque este tema es un tema bastante extenso y muchos solo toman textos y añaden ciertos textos para decirle, bueno, la iglesia está obligada. Veámoslo a través de las escrituras. Que Dios me le bendiga, amigo, hermana, cualquiera que esté viendo. Analícelo, lea las escrituras. No lo tome a mal contra mí. No lo vea como que estoy enseñando una herejía, sino tome una Biblia, escudriñe
escudriñe los textos que ya le di. Al final del último video yo le voy a dar todos los textos que he tomado para que usted pueda estudiarlo detenidamente. Que Dios le bendiga.